Ese está grabado. Bueno, nosotros vimos en toda esta primera parte las premisas detrás del clonado por PCR, y cuando comenzamos dijimos que para llevar a cabo esta estrategia necesitamos conocer, digamos, bastante de la secuencia de nuestro gen de interés. Y si no era el gen mismo, necesitábamos contar con la información de un gen que codificara, por ejemplo, que tuviera la misma información en una especie muy cercana, lo más cercana posible. Esto nos garantizaba tener secuencias muy similares. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos muy poco de nuestro gen de interés? Por ejemplo, conocemos algunos residuos, digamos, hasta 10 residuos, tampoco muy pocos, porque esto es algo de teoría de la información, ¿no? Si nosotros tenemos como conocida una secuencia de 2 aminoácidos, ¿cuántas proteínas posibles pueden tener esa misma secuencia? 2 aminoácidos repetidos. Digamos, no, 2 aminoácidos en común. Alanina, valina. ¿Cuántas proteínas con una alanina y una valina a continuación podemos encontrar en el proteoma humano? Muchas, claro. El asunto es entonces contar. Cuando uno dice, ¿por qué quiero conocer tanto? Y porque la especificidad de las herramientas que tenemos van a ser factibles siempre y cuando podamos pescar lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué acá pedimos conocer más aminoácidos? No muchos, pero no 2, no 3, no 4, porque justamente las combinaciones de esos pocos números de aminoácidos nos van a dar una información muy carente de especificidad. Entonces, en los casos en donde tenemos esta poca información, vamos a usar otra estrategia de clonado, que es a través de la construcción de bibliotecas o de libraries, como se dice en inglés. Entonces, el concepto de biblioteca de genes o genoteca es como el concepto de colección, ¿sí? En este caso, en lugar de colección de libros, van a ser colección de fragmentos de DNA clonados, de manera tal que entre todos los fragmentos reúno la totalidad de secuencias de un genoma. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria, la información de la biblioteca va a ser la información genómica. Y en el caso de eucariotas, nosotros podemos tener la biblioteca genómica o la biblioteca de DNA-C, que se construye a través de las secuencias que se transcriben, ¿sí? Necesitamos ahí una estrategia adicional porque vamos a tomar como punto de partida los mensajeros para construir la biblioteca de cDNA. Entonces, cuando nosotros no conocemos lo que acabamos de decir, lo que vamos a hacer es tratar de representar toda esta información, la información contenida en todo el genoma, ¿sí? Y por tanto, algún fragmento, digamos, yo voy a fraccionar todo este conjunto, toda esta cantidad de información genética, y alguno de estos fragmentos contendrá nuestro gen de interés. Fíjense que la estrategia es bastante complicada porque, como dice acá, es como buscar una aguja en un pajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a querer tener representado en fragmentos todo el genoma, entonces seguramente algún fragmento será
el que contiene nuestro gen de interés. Para eso vamos a cortar el genoma, ¿sí? Y vamos a generar una serie de fragmentos que van a ser los insertos en los vectores. La mayoría de los insertos no van a contener el gen de interés y de tanto en tanto, dependiendo del tamaño del genoma, la dilución, digamos, la frecuencia de aparición de nuestro gen de interés en algún vector. El asunto va a ser entonces buscar una buena estrategia de identificación. Un comentario Sí. cortito, Sil, Sí. que aplica, si querés volver a la anterior, que aplica para todos los esquemas de clonado que nosotros encaremos. Esta sucesión de pasos que está marcada acá en este esquema es una sucesión de reacciones enzimáticas, ¿sí? Entonces cada reacción se genera en para que se lo vayan imaginando, digamos, ¿no? En un tubo de ensayo o en un tubo Eppendorf independiente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, el genoma que va a ser digerido con alguna enzima de restricción en una mezcla de reacción. Por otro lado tenemos el vector, que va a ser digerido con la misma enzima de restricción en otra mezcla de reacción, ¿sí? De esas mezclas de reacción, de digestión, vamos a tomar alícuotas para constituir la mezcla de ligación, que es otra mezcla de reacción distinta, ¿sí? Y a partir de esa mezcla de ligación tomaremos otra alícuota que será debidamente transformada en una bacteria, ¿sí? Pero para que ustedes vayan imaginándose que todo esto que nosotros estamos planteando como esquemas, en realidad son mezclas de reacción independientes, y vayan pensando también qué pasa o qué pasaría si yo tomo una alícuota, por ejemplo, de una mezcla de reacción que tiene una enzima de restricción, ¿sí? Y la paso, armo con eso una mezcla de ligación, sin ningún paso de inactivación previo. Bueno, ¿qué pasaría si efectivamente la ligación se puede desarrollar o no? Digo, para que vayan pensando porque digo, la enzima de restricción tiene una acción que es cortar, y la ligasa tiene otra acción que es unir, ¿sí? Enlace fosfodiéster, o generar enlace fosfodiéster. Entonces, son de alguna manera reacciones enzimáticas contrapuestas. Entonces, habrá que hacer algo en el medio para que la ligasa pueda actuar libremente, y la actividad de las enzimas de restricción que puedan quedar remanentes molesten, no molestan. Bueno, son cosas que está bueno que vayan pensando. Sí, desde ya. Son todas, digamos, etapas que hay que ir controlando para que no nos jueguen en contra del objetivo final. Así que sí, está muy bien, Matías, gracias. Entonces, más o menos, una vez, más o menos por todo lo que se acaba de decir, en la descripción general estamos en un caso similar al que vimos en clonado de PCR en cuanto a los pasos, ¿no? El asunto es justamente la variedad de vectores recombinantes que vamos a tener, cosa de poder marcar las diferencias con el clonado por PCR. En lo demás, los problemas que vamos a tener son muy similares. Una vez que ligamos los fragmentos con la ligasa, vamos a querer transformar bacterias y vamos a obtener entonces una población de bacterias que en diferente grado han incorporado vectores recombinantes. Y después también vamos a tener que hacer el screening, ir a buscar, ir a detectar cuáles son las colonias que contienen nuestro clon de interés. Y ahí vamos a tener una complicación adicional respecto a lo que vimos hace un rato, porque antes nosotros teníamos que hacer también el rastreo, pero las distintas situaciones eran si aceptó el plásmido, si aceptó el plásmido, tiene el inserto, y si tiene el inserto, lo tiene en la orientación adecuada. Bien,
de eso no nos vamos a librar, pero al mismo tiempo tenemos que detectar cuál es la bacteria que tiene además el fragmento del genoma con nuestro gen de interés. Bueno, acá tenemos el repaso de aislamiento de, ¿se acuerdan cuando trataron el tema de mini-prep? Uno puede querer aislar material DNA genómico total, DNA genómico, DNA extracromosómico. Para que tengamos una idea de algunos datos, para ir pensando en todo lo que tenemos que ir ganando a lo largo del curso, habíamos visto el otro día que la definición de gen fue cambiando desde Mendel hasta hace unos años. Y también ha habido una investigación intensa en decir, por ejemplo, para distintas especies, y en particular los humanos, ¿cuántos genes hay en nuestro genoma? Entonces, esa pregunta ha mostrado respuestas variables. Y esta página refleja el trabajo del proyecto GeneCode, que es una enciclopedia bastante curada de genes y de variantes de genes centradas en humanos y en ratones. Entonces, para el humano, la estadística del año 2020 en este proyecto dice que tenemos algo de 60.000 genes. De esos genes, ¿cuántos codifican para proteínas? Y casi 20.000. Y el resto, si ustedes se fijan, tenemos 17.948, bueno, 18.000 genes que codifican para RNAs no codificantes largos, 7.000 y pico pequeños pseudogenes. Entonces la pregunta que nos queda, una de las preguntas, hay varias. ¿Cómo sé yo que en un genoma hay un gen? ¿Qué elementos voy a ir a buscar? ¿Sí? ¿Y por qué del número total de genes solo un tercio es codificante? O sea, va a tener información para generar una proteína, una cadena polipeptídica. Cuando nos vamos a mirar la estadística del número de transcriptos, es decir, el número de genes, no, el número de cadenas de mensajeros distintas que se sintetizan en el genoma humano, tenemos 234.000 moléculas distintas. 234.000, digamos, transcriptos, o sea, RNAs, para 20.000 genes codificantes, para 60.000 genes totales. Pongamos el número que querramos, fíjense cuál será el motivo de que a partir de esa información de genes contemos con una cantidad tanto mayor de transcriptos. Dijimos que los genes que codifican para proteínas son alrededor de 20.000, pero los transcriptos, 86.000. Bueno, ahí están divididos, si son fragmentos, si son longitudes completas. Están los transcriptos que se degradan, están los transcriptos de los RNAs largos no codificantes. Y después, cuando vamos a mirar en las cadenas polipeptídicas, encontramos 63.500 formas distintas de traducciones. ¿Sí? Tendríamos que, al final del curso, lograr una explicación, ¿sí? Ir construyendo entre todos una explicación de por qué, a partir de un número dado de genes, porque solo una fracción menor del 50% es codificante,
¿Por qué los transcriptos son muchos más? Muchos más. Y dentro de ellos, ¿por qué cuando pasamos a proteínas, por qué las diferentes maneras de traducir un transcripto generan tantas proteínas? Entonces, acá tenemos, bueno, una información adicional que dice que hay genes que generan más de un producto de traducción. Cuando pasamos al ratón, lo que vemos es que las proporciones son bastante, digamos, también llamativas, pero el número total varía cuando comparamos las grandes categorías entre humanos y ratones. Entonces, la otra cosa, nosotros ahí nos centramos en 2 mamíferos, pero de forma general, cuando hablamos de genomas eucariotas, ¿sí?, lo que tenemos para decir es que la mayor parte del genoma no codifica para proteínas. Mientras que en los procariotas, particularmente en las bacterias, la gran mayoría, hasta el 90% del genoma, codifica para proteínas. ¿Cómo podríamos identificar un gen? ¿Por qué es más difícil identificar genes que codifican para RNAs? ¿Sí? Que era un marco de lectura abierto. Bueno, todas esas son, digamos, premisas de cosas que tenemos que ir contestando y anotándonos en un glosario las definiciones. Entonces, cuando miramos el problema de los eucariotas en términos de exones, fíjense que si sumamos la cantidad de bases que están dentro de exones, solo representan un 1% del genoma total. ¿Sí? Esto en humanos, pero el número es similar en otras especies de mamíferos. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la dihidrofolato reductasa humana tiene 6 exones que suman un total más o menos de 2000 bases o pares de bases, mientras que el gen tiene 31.000. Es decir, que el 93,5% de ese gen son intrones. Y la proteína contiene 187 aminoácidos. Para la ovoalbúmina de pollo, el gen completo mide 7.700 pares de bases. Los exones solo representan aproximadamente un 25%. El 75% del gen representa intrones. Y la proteína que codifican los exones es de 385 aminoácidos. Entonces, fíjense cómo los números nos marean bastante, porque acá tenemos una proteína que mide 187 aminoácidos para un gen de 31.000. Y acá, 7.700 con un producto polipeptídico de 385 aminoácidos. Todo esto es nada más que una presentación para que vayamos poniendo el ojo de qué preguntas van a ir surgiendo cuando uno tiene que tratar de tejer generalidades. No podemos hablar ni de longitudes de genes, ¿sí? Hay un rango de variabilidad importantísimo. Sí es común que la mayor parte de las bases que componen un gen estén en intrones, pero esa proporción también varía y no tiene relación con la cadena polipeptídica. O sea, nosotros podemos tener genes muy grandes con productos polipeptídicos más chicos que otros más chicos con productos polipeptídicos más grandes. Recuerden que hablar de bases o pares de bases tiene que ver con la información redundante que tiene el DNA, ¿no? Porque uno sabe que si tiene esta base, en la complementaria tiene la base correspondiente, entonces puede mencionar, describir a un gen en su longitud como bases o como pares de bases, aludiendo a la doble D.
¿Cuál es el problema que trae en el contexto de esto que estamos hablando? ¿Por qué fue importante decir que las secuencias tienen mucha información en intrones? Es decir, a lo largo de un gen, nosotros vamos a encontrar muchas bases involucradas en intrones. Dijimos que para construir una biblioteca comenzábamos con un corte con enzimas de restricción del DNA genómico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que supongamos que nuestro gen de interés fuera el gen azul, el gen B? ¿Cuál es la probabilidad de que con la enzima de restricción que usemos lo encontremos intacto? Fíjense que aquí, si el protocolo buscara rescatar el gen B, con esta enzima de restricción lo interrumpí. Si buscara rescatar el gen C, cumplí con mi objetivo. Por lo menos hay un fragmento que lo contiene intacto, ¿sí? Entonces, como los exones representan una pequeña proporción, la mayor parte de los fragmentos generados por PCR se van a dar en intrones. Y a su vez, ¿cuál es la probabilidad que esos cortes me interrumpan el gen de interés? Que no haya ningún fragmento que tenga representado completo mi gen de interés. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es hacer digestiones parciales. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En lugar de ir a un protocolo que nos asegure que corté todos los sitios, digamos, corté el DNA genómico en todos los sitios blancos de una enzima de restricción, someto el proceso de digestión con la enzima a intervalos más cortos, a lo mejor en condiciones fisicoquímicas no tan adecuadas para la máxima actividad de la enzima. Y entonces logro que algunos fragmentos sean completamente digeridos, pero otros contengan menos cortes. Y eso me va a permitir, ¿sí?, generar fragmentos que están solapados. Ustedes imagínense que cuando uno está haciendo esta digestión, está partiendo de un conjunto de células portadoras de este genoma. O sea que tranquilamente puedo esperar fragmentos que en los distintos genomas tengan distinta longitud. Son el mismo tipo de células, pero hay más células que una. No ocurre esto en un proceso de una célula. La muestra nuestra, que va a ser tratada con enzimas de restricción, tiene muchísimas, tiene DNAs que provinieron de muchas células. Entonces, lo que vamos a lograr con eso es encontrar algún fragmento, ¿sí?, que contenga directamente o por ensamblado con fragmentos superpuestos la secuencia completa de nuestro gen de interés. Lo ligo al vector y lo transformo, y hago transformación. Entonces, dentro de los plásmidos recombinantes vamos a tener, fíjense, en los distintos vectores, distintos fragmentos del genoma, ¿sí?, que están puestos en celeste. Y alguno de ellos va a contener el gen de interés. Acá vemos que algunos de los plásmidos recombinantes no van a tener, eso pasaba antes también, ¿no? Puede ocurrir que justo el inserto se haya dado interrumpiendo un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, nosotros tenemos en esta cantidad de variantes de vectores distintos, ¿sí?, de vectores con insertos distintos y en distintas posiciones, nos tenemos que asegurar de haber colectado la información de todo el genoma. Y bueno, acá está todo representado en el mismo color, pero imaginemos que son todos fragmentos de distinto color, ¿sí?,
que corresponden a distintos fragmentos del genoma, la biblioteca estará bien construida si yo en el total logro recuperar todos los fragmentos que constituyen el genoma completo. ¿Para qué se puede usar, además de lo que estábamos diciendo de protocolos de clonación? También se usan estas estrategias de ensamblado de información por tratamiento con enzimas de restricción para obtener la secuencia del genoma completo de un organismo, algo que también se ha vuelto muy útil y hay mucha información que se ha ido construyendo relativamente en los últimos años. En los últimos años hablando en la escala de ciencia, en la escala nuestra serían unos cuantos años. Entonces, acá vemos los ejemplos de que la idea es que nosotros logremos que cada bacteria incorpore un vector con un vector distinto al de la bacteria de al lado, ¿sí? Es decir, lograr no tener en la misma bacteria más de un tipo de inserto y al mismo tiempo lograr que todos los insertos estén en alguna bacteria. Y bueno, volvemos a la pregunta, ¿dónde está mi fragmento que contiene el gen de interés? Habíamos dicho, y acá es un paréntesis, ¿sí?, que si nosotros estábamos frente a un organismo eucariota, podríamos querer obtener una biblioteca solo de las regiones codificantes. Entonces, para eso vamos a armar una biblioteca de RNAs o de DNAs obtenidos a partir de la información contenida en los mensajeros maduros, es decir, los mensajeros que ya contienen la información del polipéptido que se va a sintetizar, sin los intrones, sin la información de los intrones. ¿Por qué decimos esto? Porque dependiendo de lo que yo quiera buscar, a lo mejor si yo estoy detrás de un fragmento que es codificante, a lo mejor me conviene más trabajar con una biblioteca de cDNA. ¿Qué ventaja va a tener? Y que al contener una parcialidad de la información, va a ser en cantidad de fragmentos mucho más chica, ¿sí? Porque nosotros ya nos estamos sacando de encima, y que no es una proporción menor. ¿Se acuerdan que de los 60.000 genes, en humanos solamente casi 20.000 eran codificantes? Y además de eso le tenemos que sacar los intrones. O sea, fíjense cómo se va simplificando el universo sobre el cual tenemos que partir para construir la biblioteca. Bueno, ahí tenemos que para este protocolo necesitamos ir atendiendo a diferentes pasos. Como les comentaba Matías, cada uno de estos pasos requiere de un protocolo muy cuidado. En este caso está presentado como grandes esquemas, como todo lo que venimos viendo. Necesitamos aislar el mensajero maduro. Después vamos a necesitar copiar ADN a partir de RNA, y eso lo vamos a lograr con el uso de las transcriptasas reversas, que son enzimas que sintetizan DNA a partir de ARN. Fíjense que los retrovirus, el HIV es un ejemplo de retrovirus, son, digamos, organismos que naturalmente tienen esta actividad porque sus genomas son de RNA. Y para realizar el proceso de infección necesitan transformarse, digamos, o expresar su información genética como moléculas de DNA. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que estas transcriptasas reversas tienen, como todas las enzimas que van a
lograr o catalizar la síntesis de nucleótidos a partir de un molde, digamos, tienen tasas de error. Entonces, para sintetizar DNA tenemos que ver qué necesita la maquinaria enzimática para reconocer un fragmento a partir del cual polimerizar con complementariedad. Nuevamente vamos a necesitar generar un fragmento de doble hebra con un extremo 3' oxidrilo libre, porque ese es el reactivo, digamos, de nuestra reacción. Bueno, una vez que tenemos el DNA, el cDNA lo vamos a querer insertar en un plasmid. Tenemos que tratar de evitar diferentes aspectos, ¿sí? Necesitamos la transcriptasa reversa y además necesitamos proteger a la hebra que nosotros queremos preservar. Fíjense que acá tenemos un híbrido mixto, ¿sí? Entre el mensajero, que fue nuestro molde, y la cadena sintetizada. Nosotros necesitamos que este RNA no esté en nuestro producto final. Entonces lo vamos a tener que degradar con enzimas que cortan el RNA, pero para que esto, si la enzima también tiene cierta actividad sobre el DNA, no queremos que el DNA que estuvimos sintetizando se degrade. Entonces lo vamos a tener que proteger por metilación, es decir, nuevamente una serie de aspectos que sí o sí tenemos que tener en cuenta para que nuestro producto al final termine siendo lo que nosotros queremos y no borremos con el codo, ¿sí? Lo que nos llevó tanto trabajo construir. Si esta nucleasa que corta el RNA corta el DNA, no logramos ninguno de los objetivos que queríamos. Entonces, finalmente, esto está aquí ejemplificado para un fragmento. Vamos a lograr nuevamente tener vectores que han incorporado distintos fragmentos, en este caso de cDNA. Y bueno, esos vectores inicialmente tienen que haber sido tratados con enzimas de restricción. Lo mismo, los adaptadores que se pueden unir a los extremos. Fíjense que en este sentido tenemos que ver que como nuestros fragmentos van a ser de los más variados, entonces hay protocolos que uno dice, bueno, yo agrego los adaptadores que incluyen esos fragmentitos con la secuencia blanco de las enzimas de restricción en un paso posterior a la obtención de los cDNAs de doble hebra. Entonces la diferencia entre los dos tipos de biblioteca es justamente qué tipo de información vamos a encontrar en los fragmentos generados en un caso o en otro. Entonces, dependiendo de qué preguntas nosotros queremos contestar referidas al estudio de nuestros genes de interés, podemos querer buscar un protocolo para obtener bibliotecas genómicas o bibliotecas de cDNA. Yo aprovecho esa comparativa para hacerles una pregunta y que tal vez puede quedar, digamos, pendiente para las próximas clases, pero ¿da lo mismo el material de partida que yo use para obtener ya sea el genoma, o sea, o las moléculas de ADN que voy a usar para la biblioteca genómica, o las moléculas de ARN que voy a usar para la biblioteca de cDNA? O sea, por ejemplo, tengo una planta que es un organismo multicelular.
da igual para un caso y para el otro el material de partida, es decir, si uso muestras de raíz o de hoja o de tallo. Si a alguien se le ocurre una respuesta, podemos discutirlo ahora, si no, queda pendiente para... Parece que o se durmieron o se fueron. Hay alguien, ahí están contestando. Creo que no entendí la pregunta, va de vuelta. Nosotros podemos hacer o una biblioteca genómica, ¿sí? Que vamos a usar ADN cromosomal como material de partida, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer una extracción de ADN y a partir de esa extracción de ADN haremos todo el proceso que les describió Silvina. O bien podemos querer hacer una biblioteca de cDNA. Para esa biblioteca de cDNA, el material de partida va a ser ARN mensajero. Entonces vamos a hacer una extracción de ARN mensajero, ¿sí? O de ARN total, y sobre eso haremos todo el protocolo o el proceso que describió Silvina antes. Entonces la pregunta es, en un organismo que es multicelular, como puede ser una planta, ¿da lo mismo cualquier tejido que yo utilice para obtener ese material de partida? Tanto el ADN genómico como el ARN total. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Ahí te entendí la pregunta. Diría que no, porque la expresión de cada ARN es distinta en cada parte, digamos. Entonces, como que de esa muestra que extraes, tenés más frecuencia de un ARN que de otro, y eso puede cambiar. En cambio, el genoma tenés siempre la misma cantidad, digamos, de secuencia. Exacto, salvo excepciones que pueden darse en algunos organismos en donde tengamos células que tienen variaciones en el genoma. Por lo general, el genoma es el mismo en todas las células del organismo. Entonces, si queremos hacer una biblioteca genómica, podemos a priori usar cualquier tejido. Ahora, en el caso de la biblioteca de cDNA, como la expresión de los genes varía de acuerdo al tejido y de acuerdo a la situación ambiental también, tenemos que ser muy cuidadosos con el tejido y con las condiciones de experimentación que elijamos para que justamente el gen que nos interesa esté representado. ¿Sí? No sé, imagínense los que hicieron Bioquímica 2, no sé, si nos interesara la rubisco, bueno, cuánta expresión de la rubisco puede haber en hoja y cuánta en raíz, ¿sí? ¿Y eso qué se hace? ¿Se hace una mezcla de muestras de distintas partes o algo así? No, depende el interés. Uno puede hacer una biblioteca de cDNA de hojas o una biblioteca de cDNA de raíz, por ejemplo. Ah, ok. Y uno va a tener representados los transcriptos de cada una de esos tejidos aparte. Perfecto. Sí, la verdad que es muy versátil en cuanto a poder ir a buscar aspectos específicos, pero también eso conlleva, la biblioteca de cDNA, conlleva ser muy cuidadoso en eso. Podemos estar muy bien orientados eligiendo un tipo de tejido o muy mal orientados, dependiendo de qué es lo que querramos ir a buscar, cuál es nuestro gen de interés. Lo mismo pasa con cualquier animal, ¿sí? Una biblioteca de ratón de cDNA va a tener información muy distinta, venga de cerebro, venga de hígado o de riñón. Así que fíjense que todo lo que estamos presentando nos va abriendo, para mí, preguntas muy interesantes. Vamos a tener que ser todavía mucho más exhaustivos cuando querramos llevar adelante un protocolo de estos. Algunas puntas se fueron mencionando, ni hablar de qué tipo de buffer, temperatura, no sé, condiciones ya muy detalladas, no hemos mencionado nada. O sea, estamos mostrando las grandes líneas, el fundamento biológico de un procedimiento. Ahora,
Si con estas filminas vamos al laboratorio no vamos a poder hacer nada. Nos falta toda esa parte de la cocina, de cualquiera de estos experimentos. Y esa es parte de la cuestión, pero a mí más me interesa que seamos conscientes de las diferencias biológicas que tenemos que tener en cuenta para no hacer ninguna macana cuando queremos contestar alguna de las preguntas que se mencionaron. Dijimos que siempre teníamos que ir a mirar si nuestro gen de interés estaba presente como nosotros queríamos que estuviera presente. En el caso de las bibliotecas, encima tenemos el problema que este gen de interés va a estar diluido, digamos así, representado poco en una población de un montón de bacterias transformadas con otros fragmentos que a nosotros en ese momento particular no nos interesa. Entonces, ¿cómo identificamos la bacteria que lleva el fragmento que nosotros queremos? Entonces se pueden usar sondas si nosotros vamos a querer ir a rastrear los ácidos nucleicos. El otro día vimos el concepto de sondas en algunos de los procedimientos que ustedes expusieron. ¿Se acuerdan en qué protocolos o en qué procedimientos mencionamos el uso de sondas? ¿Qué tiene que tener una sonda para reconocer un ácido nucleico? Ahí está. Agustín dice en Southern y en Northern, ¿sí? Nosotros para detectar necesitamos nuevamente una complementación que sea sensible, o sea que si mi secuencia de interés está, la sonda la encuentre, pero que al mismo tiempo sea específica. Entonces vamos a tener que también tener una serie de criterios en consideración para ver qué cadenita de nucleótidos necesitamos sintetizar para que nuestra hibridación sea confiable. Si queremos mirar para un gen codificante el producto del gen, podemos ir a mirar anticuerpos para detectar la expresión de la proteína. El asunto es que esto no es menor, ¿sí? Tener la posibilidad de ir a detectar la proteína requiere también de una serie de cuidados. ¿Cuál es el problema? Que si a mí me da negativo, eso tiene que ser que no está, no que no la pude encontrar, ¿sí? Habíamos dicho que muchas veces lo único que conocíamos para ir armando un protocolo de clonado por biblioteca para un gen de interés, a lo mejor conocíamos 8, 7, habíamos hablado de un número mínimo de la cadena polipeptídica que codifica esa región. El asunto es, podemos ir para atrás a partir de una región, de una cadenita polipeptídica. ¿Puedo saber qué secuencia de DNA le dio origen? Desde ya que estamos hablando de cDNA, ¿no? Porque si estamos hablando de la proteína, bueno, menos que sea una proteína bacteriana o de procariotas sin intrones. Esta pregunta contradice el paradigma de la biología molecular del que hablaba Crick, ¿sí? La información no fluye de proteínas ácidos nucleicos. Pero lo que nosotros podemos tratar de hacer es plantear el conjunto de todas las posibilidades a nivel de ácidos nucleicos que dan origen a esa cadena polipeptídica. Si encontramos una proteína que tenga un montón de leucinas o de argininas, estamos complicados. ¿Por qué? Y porque a esos aminoácidos los codifican 6 codones distintos.
Entonces, si quisiéramos barrer para tener la certeza de que la estamos pegando en la secuencia de ácido nucleico que da origen a ese polipéptido, tendríamos que armar un montón de posibilidades. Pero tal vez dentro de la secuencia tenga regiones en donde este problema sea menor o no tan grande, porque los aminoácidos involucrados tienen pocos codones asociados. Y bueno, siendo ese el caso, nosotros ya no tendríamos que construir tantas secuencias. ¿Sí? Fíjense que de esta cadena polipeptídica hay regiones complicadas para estar seguros de que voy a barrer todas las combinaciones posibles de nucleótidos que puedan generar esta cadena polipeptídica, pero también hay regiones que acá están mencionadas como con mínima degeneración, que hacen que nuestro proceso de reconstrucción para atrás, digamos así, proteína, ácido nucleico, no sea tan complicado. Miren acá tenemos 6 posibilidades. Para barrer todas estas letras juntas, esta con este, bueno, saquemos después la con 8, dice acá, 8 posibles secuencias. 20 nucleótidos. Bueno, hay que ver en qué puntos tendríamos que sentarnos con papel y lápiz para ver las combinaciones posibles. Entonces, con este protocolo, uno se puede ayudar con programas que están disponibles en la web para poder dar, digamos, la información desde proteína a posibles DNAs responsables de la codificación de ese polipéptido. Bueno, una manera de detectar, una vez que tengo la sonda, podemos ir a buscar directamente la colonia portadora de la secuencia de interés a través de un colony blot. Es un procedimiento que lleva en paralelo muchos de los aspectos que vimos en el Southern y el Northern, ¿sí? Lo van leyendo, lo pueden encontrar. Desde ya que tenemos que tener en la placa toda la información de las diferentes colonias generadas a partir de una bacteria con los distintos tipos de inserto. Por eso fíjense que la señal de hibridación aparece en una mínima proporción. ¿Por qué? Porque el resto contiene otros fragmentos. Sí contiene, puede también que no haya incorporado ningún fragmento. Bueno, después pueden ir revisando y entendiendo las diferentes etapas, las podemos ver juntos también, y cómo revelar entonces a dónde están las colonias que yo necesito para continuar con mi trabajo. ¿Sí? Entonces es importante, otra vez, todos los aspectos que habíamos tenido en cuenta a la hora de tener representadas todas las combinaciones, ¿sí? Y a su vez que cuando uno pasa a las placas de Petri, no haber perdido colonias, sino tener colonias superpuestas. En este caso, lo que se está planteando es el análisis de una proteína por Western, ¿sí? Bueno, cuando empezamos la teoría el otro día, habíamos mencionado el ejemplo de la insulina. Es decir, que usábamos el protocolo o estrategias de DNA recombinante para no solo insertar el gen de interés en algún vector y tener ahí guardadas una serie de bacterias, por ejemplo, con plásmidos conteniendo nuestro fragmento del gen de interés, sino que muchas veces el objetivo era sintetizar una proteína, como la insulina, como la hormona del crecimiento, como un montón de proteínas. Tal vez estas que mencionamos eran las más conocidas, pero hay muchísimas proteínas que se generan por protocolos de expresión, ¿sí?, de genes
que fueron clonados por la tecnología que acabamos de ver. Entonces, ¿qué cambios tengo que tener en cuenta a la hora de discernir en qué necesito para tener las copias de mi gen de interés, nada más, o sea, para clonarlo, o si yo quiero además expresar ese gen? Y vamos a tener que atender otra vez a la biología del problema, ¿sí? Entonces vamos a ver que necesitamos considerar la presencia de más elementos a la hora de diseñar el inserto, o si lo voy a poner en el vector, no sé, tengo que tener en cuenta que en mi vector recombinante no me basta con el producto de PCR y el vector cortado con su marcador de resistencia, con la inserción, por ejemplo, para detectar la presencia del inserto en la región adecuada, etc. ¿Qué más le tengo que pedir? Y ahí nos tenemos que remitir a las unidades transcripcionales, porque yo necesito que la información esté contenida con todas las regiones que me van a llevar a que ese fragmento de DNA termine siendo expresado en una proteína. Entonces, habíamos visto que para la transcripción necesitábamos una región de reconocimiento, ¿sí?, que estaba aguas arriba de la primera posición transcripta, que se llamaba promotor. Tenemos que tener un sitio de terminación de la transcripción. Al mismo tiempo, eso me va a dar lugar, digamos, a un transcripto que llamábamos transcripto primario. Supongamos que vamos a ir a un caso sencillo, ¿sí? Una cadena polipeptídica corta. Acá no hay intrones, no hay exones, fenómeno. Me despreocupo y no, necesito un sitio de unión a ribosoma, el codón de inicio de la traducción y alguno de los codones de final de la traducción. ¿Esto va a estar puesto en el plásmido, por ejemplo, de antemano? No, va a estar en el gen, digamos, en el producto de PCR que nosotros hicimos, y si no lo planifico no va a estar, ¿sí? Tengo que tenerlo en cuenta para que esté. Entonces, como en el clonado, los vectores de expresión necesitan origen de selección, origen de replicación, marcadores de selección y sitios de clonado múltiple. Pero además necesitan todos los elementos dados por información en la secuencia que tengan, digamos, la certeza de que haya un promotor, un sitio de unión al ribosoma, codones de inicio y terminación de la traducción, ¿sí? Tal vez yo quiero potenciar la síntesis de esta proteína, entonces puedo incorporar secuencias que interaccionen con otras moléculas que modulen la fuerza de la transcripción, y además secuencias de el +1 de la transcripción, la primera base que se transcribe, y la señal, el reconocimiento de una secuencia que nos dé señal de terminación. Vamos a entender este dibujo, yo creo, para el primer parcial. Sí, creo que sí. Pero fíjense cómo tenemos que chequear ahora los diferentes elementos que se agregan al vector recombinante cuando queremos tener expresión. Acá tenemos el promotor, esas regiones que regulan, el sitio +1 de la transcripción, la secuencia que marca el final de la transcripción, y al interior de esa, entre la celeste y esta negra, la secuencia de reconocimiento de unión al ribosoma. Acá hay una sola, porque va a haber, dijimos, una proteína sola, digamos, y
Vamos a pensarla para no tener problemas sin intrones. Y acá tenemos entonces el inicio de la traducción y el final de la traducción, que no sé si lo puse. Con donde inicio la traducción, y acá está el stop con, ¿sí? Entonces vamos a tener que chequear, y además que en nuestro sistema, ¿sí?, estén disponibles las diferentes enzimas que necesitamos para que todo esto ocurra, ¿sí? La pregunta es, ¿quién va a ser el que aporte? O sea, ¿de dónde van a salir esas enzimas? ¿Quién las va a aportar? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la estrategia más sencilla? ¿Que vienen con quién las enzimas? ¿Qué les parece? Acá hay una frase que está contestando eso. Dice, todas las partes del vector tienen que ser compatibles funcionalmente con el hospedador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a tener que reconocer el origen de replicación? ¿Quién va a tener que reconocer el +1 de la transcripción? O sea, ¿quién va a llevar adelante qué enzimas, las polimerasas codificadas en dónde? En los ribosomas. ¿En los? Ribosomas. Las enzimas, sí, se sintetizaron en ribosomas, pero en ribosomas, ¿quién aportó los genes y los? No entendiendo la pregunta. Nosotros tenemos, acá dice Pedro, enzimas de la célula huésped, se llama hospedadora, Inés, porque huésped es el invitado, hospedadora es el que recibe, una cosa que es muy común de encontrar, hasta mal puesta en los libros. Claro, nosotros necesitamos que este transcripto, ¿sí?, se genere, y eso requiere que haya enzimas que se liguen que se unan no covalentemente al promotor. Esas enzimas las va a poner el hospedador. Y este reconocimiento, todo es reconocimiento a través de interacciones no covalentes, y eso requiere un reconocimiento específico. Entonces, por más que sea la insulina humana la que nosotros queremos sintetizar, lo que vamos a ver es que vamos a tener que compatibilizar estas regiones, ¿sí?, con lo que el hospedador puede reconocer. No vamos a poder pensar en cómo está organizado, cómo están organizadas todas estas regiones en el genoma humano, porque las polimerasas, las enzimas necesarias para que la transcripción y después la traducción ocurran, van a ser aportadas por la célula hospedadora. ¿Sí? Fíjense que dice promotor bacteriano, porque esto va a ser un plásmido que va a ir a una bacteria. El operador también, son todos sitios de reconocimiento por enzimas que van a ser aportadas por el hospedador. ¿Sí? Y bueno, la otra pregunta es, que vamos a dejar para pensar porque ya se está haciendo demasiado largo y debemos estar todos cansados. Para los vectores de expresión, también vamos a necesitar pensar si vamos a ponerlos en bacterias, que es lo que venimos viendo, pero también puede ser que el vector vaya a ingresar a una levadura, a una célula animal o a una célula vegetal. La pregunta sería, para dejar pensando,
¿por qué nosotros podríamos, por qué siempre tener como célula hospedadora una bacteria puede no resultar la mejor opción? ¿Sí? ¿Por qué nosotros a veces necesitamos ir a buscar un vector que sea compatible con levadura, como célula hospedadora, o una célula animal o una célula vegetal? Bueno, acá nos quedamos con la teoría. Voy a pausar. Que son aquellos que no son cromosomas sexuales. Dice que estos investigadores hallaron moscas mutantes de cuerpo amarillo y lo denominaron como Y, ¿sí? De ojos blancos, W, y alas diminutas, M, siendo las de tipo salvaje de cuerpo marrón, Y más, en este caso, ojos rojos, W más, y alas de tamaño normal, M más. ¿Sí? Entonces tenemos un fenotipo que sería el salvaje, que es cuerpo marrón, o I más, ojos rojos, W más, y alas de tamaño normal, M más, y un fenotipo mutante que tiene cuerpo amarillo, ojos blancos o alas diminutas, que los vamos a denominar con las letras sin el más. ¿Sí? Al cruzar moscas hembras de una línea pura de tipo salvaje, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes pueden ir anotándose cuál sería el genotipo de esas moscas hembras de línea pura. Con machos mutantes en los 3 caracteres, se obtuvo una descendencia de hembras híbridas, todas las cuales expresaban los caracteres del tipo salvaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué información nos dice esa última oración? Que serían todas heterocigotas para los 3 alelos. Heterocigotas, y además que el fenotipo salvaje es dominante. ¿Sí? Al cruzar estas hembras con machos mutantes para los 3 caracteres, encontraron que los 1190 machos descendientes presentaron combinaciones fenotípicas como se indica a continuación. Entonces, acá nos marca de alguna manera cuáles son las distribuciones fenotípicas para los 1190 machos de la descendencia entre hembras híbridas y machos mutantes. ¿Sí? Entonces dice, por un lado, mirando las combinaciones entre color de ojos y tamaño de alas, se registraron 373 individuos que eran W más, M más, o sea, tipo salvaje parental. 370 individuos WM, o sea, el mutante parental. 223 individuos W más M, recombinante 1, y 224 individuos WM más, recombinante 2. ¿Sí? Por otro lado, mirando las combinaciones entre color de ojos y color del cuerpo, se registraron 584 individuos W más, Y más, tipo salvaje parental, 586 individuos WY, mutante parental, 11 individuos W más, Y, recombinante 3, y 9 individuos WY más, recombinante 4. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos, los tipos parentales, ya sea salvaje o mutante, son los que tienen mayor abundancia. ¿Sí? Tenemos 373 individuos y 370 individuos en el caso de que estemos analizando color de ojos y tamaño de alas para los genotipos parentales. ¿Sí? Y en el otro caso, cuando miramos color de ojos y color de cuerpo, tenemos 584 individuos y 586 respectivamente para las líneas parentales, tanto salvaje como mutante. ¿Sí? Siempre que nosotros hagamos un análisis de este tipo, aquellos fenotipos que se observen de manera más frecuente van a ser los que correspondan a los genotipos parentales, y es una buena manera de darse cuenta cuáles son. ¿Sí?
Bueno, entonces vamos primero a la primera pregunta. ¿Cómo hubiera sido el resultado si en vez de cruzarse hembras híbridas con machos mutantes, se hubieran cruzado las mismas hembras híbridas, pero con machos del tipo salvaje para los 3 caracteres? ¿Pudieron pensarlo? De eso traté de hacer el planteo y creo que quedó el planteo, pero no sabía qué conclusión sacar. Porque me quedaron, los machos todos quedaron iguales respecto al experimento que se hizo, pero las hembras no, porque hay una parte que es que viene del cromosoma, sería el cromosoma X del macho. Pero no sé, me quedé ahí, no sé qué concluir de eso. A ver, estoy tratando de... no sé si vos querés, si lo tenés como para compartirlo, o si querés escribir lo que hiciste. Sí, sí. A ver cómo hago, porque... Lo importante para esta pregunta, digamos, lo que nos tendríamos que preguntar son 2 cosas. Primero, ¿qué estamos mirando? ¿Sí? O sea, luego de hacer el entrecruzamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando? Y digamos, ¿qué es lo que estamos observando nosotros? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Las hembras o los machos? Los machos. Los machos, ¿sí? Nosotros, después de hacer el entrecruzamiento, lo que analizamos son, lo dice acá, 1190 machos. Entonces, nosotros vamos a seguir analizando machos, ¿sí? Uh-huh. ¿Y dónde se encuentran los genes codificados para estos 3 caracteres? En el cromosoma X, hemos dicho. En el cromosoma X, exactamente. Entonces, Yo, sí. una cosa, porque no sé si como que no hice ningún cuadrito de Punnett o ninguna de esas cosas, sino, pero lo había pensado por el lado de que el resultado hubiese sido el mismo. Por esto de que, o sea, por el tema de los cromosomas del macho. Sí, podemos hacer un cuadro de Punnett y con el cuadro de Punnett vamos a llegar al mismo resultado. Yo iba a ir por el lado que dijiste vos, Martina, y después iba a ir por el lado del cuadro de Punnett para que nos termináramos de convencer. Pero básicamente, el macho, para ser macho, tiene que recibir un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? El cromosoma X lo va a recibir de la hembra y el cromosoma Y lo tiene que recibir sí o sí del macho, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos analizando los machos de la filial 2 sería, ¿sí? No importa que el macho progenitor sea mutante o sea salvaje. Porque como estamos mirando los machos que surjan de ese entrecruzamiento, por parte del padre, digamos, van a recibir el cromosoma Y. ¿Se entiende? O sea, el cromosoma X que reciban esos machos va a provenir de las hembras híbridas. Y esas hembras híbridas, digamos, la distribución de las gametas va a ser la misma, para un caso como para el otro, ¿se entiende? O sea, yo tengo, a ver si lo puedo... perdí la práctica con la virtualidad, así que ténganme paciencia. Las vacaciones fueron largas. A ver. Si encuentro un espacio mayor. Creo que puedo escribir acá, sí. Yo tengo, ¿sí? Una hembra híbrida que va a ser, por un lado va a tener un cromosoma que tiene M+, I+, ¿sí? Y W+. Y por otro lado tenemos el otro cromosoma X que va a ser M y W. ¿Sí? Esto por un lado. A ver si lo puedo mover. No me deja moverlo. Bueno. Por otro lado, tenemos
el macho mutante, ¿sí? Que va a tener un cromosoma X, que va a ser mutante, ¿sí? Y por otro lado, un cromosoma Y, que no codifica para ninguno de esos caracteres, ¿sí? Lo podría haber hecho en otro color, pero ya está. Entonces, si yo miro los machos, ¿sí? En el caso de centrarme en las, ¿cómo se llama? En la progenie que son machos, del macho progenitor solamente van a poder recibir el cromosoma Y. ¿Se entiende? Entonces, la distribución de los caracteres que a nosotros nos interesan, que están codificados en el cromosoma X, van a depender de la distribución que se dé en las gametas de la hembra progenitora. Después vamos a ver cómo es que se da esa distribución, ¿sí? Si hay entrecruzamientos o no hay entrecruzamientos. ¿Se entiende? Pero el macho que sea hijo de este entrecruzamiento, del padre va a recibir solamente el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, en lugar de hacer ese entrecruzamiento, hiciésemos el entrecruzamiento con un macho salvaje, que va a ser M+, I+, W+, Perdón, ahí pude sí. pasar el Punet que había hecho por el chat. Ah, dale, si querés, lo tenés para ver, porque yo al estar compartiendo pantalla no veo el A ver, chat. para que lo comparta, decís. Si querés, podés compartir con la flecha verde, superponiéndote a mí. Si quieren, lo comparto yo, como ustedes quieran. Sí, estoy medio complicado, así que si puede compartirlo usted mejor. Dale. Dale. O dejo de compartir yo el... Creo que podemos al mismo tiempo, pero vamos a probar. Dale. Bueno, lo voy a poner en 2021 acá, Punet. Ya lo voy a buscar. Téngame Bueno, paciencia. sí. Voy a seguir porque lo tuve que salvar antes de... Lo puse en Bioquímica 3, 2021. Ahí está. Mientras, podemos seguir con esa línea de razonamiento que había planteado Martina. Vemos que no importa cuál es el genotipo del cromosoma X que tiene el macho, porque como analizamos los hijos machos, del macho van a obtener sí o sí el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, la distribución de los caracteres que a nosotros nos interesan va a estar determinada por cómo sea la distribución de esos caracteres en las gametas de la hembra progenitora y no del macho. ¿Sí? Distinto sería si a nosotros nos interesaran analizar las hembras del entrecruzamiento. Pero como nosotros analizamos los machos, para ser machos, tienen que recibir el cromosoma Y, y la única fuente de cromosoma Y es del macho progenitor. ¿Sí? Entonces, la información que esté contenida en el cromosoma X de ese macho progenitor no nos importa si lo que analizamos son los machos hijos. Puede ser también que se supone que no puede haber crossover entre cromosoma X y el Y, algo así, había leído. Sí, son cromosomas distintos, no tienen secuencias, digamos, además no, digamos, el crossover se da entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos, ¿sí? Y, digamos, el cromosoma Y y el X no son cromosomas homólogos. A ver si puedo ver el chat, si no... Ahí lo comparto. Bueno. Espérate que me tengo que organizar. Aquí estoy. Y es este. Ahí están. A ver, yo dejo... Ahí está, yo para verlo tengo que dejar de compartir. Ah, cada uno lo puede. Está bien.
¿Querés explicarnos, Agustín, Más o lo que menos habías para que planteado? orientarnos con qué pensaste y así vamos practicando. Sería, o sea, la primera fila serían las gametas que podrían salir o podrían surgir de la meiosis de la hembra. Y la columna de la izquierda son las gametas para el macho. Y nada, el resto sería el cruzamiento para dar a cada individuo. Bien, vos acá consideraste los caracteres W y M, Ujú. y Sí, porque consideraste, eran para los que tenía datos. Entonces dije, bueno, y uso eso. consideraste la posibilidad del entrecruzamiento entre uno y otro. Sí, aunque sepamos que están en un mismo cromosoma y seguramente estén ligados en cierto grado, digamos. Bien, acá una cosa no menor Ujú. es que el macho, ¿sí?, tiene una sola copia de estos caracteres, ¿sí? Entonces, si el macho es, en este caso, salvaje, y es W más M más, no puede aportar, está perfecto, sí, está acá abajo, no lo veía, perdón. Aporta siempre W más M más, W más M más, W más M más, ¿sí? Sí, sí. En el caso de que se trate de una hembra, ¿sí?, como de una hembra hija, y en el caso de que se trate de un macho hijo, aporta siempre el cromosoma Y. Claro. ¿Sí? Entonces, si en lugar de haber sido un macho salvaje, hubiera sido un macho mutante, imagínenlo sin el más, digamos, en ese genotipo, para los machos la situación hubiera sido exactamente la misma. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la progenie que son machos, el macho progenitor aporta solamente el cromosoma Y, y la distribución de gametas correspondientes al cromosoma X es la distribución de gametas de la hembra. ¿Se entiende? Claro, el macho no aporta, los machos reciben toda la carga para este par de genes de la hembra. Y se supone que por eso después podemos ver el fenotipo y decir de qué individuo vino, ¿no? O sea, asegurarnos que, por ejemplo, ver un fenotipo que era parental era justamente de un individuo que tenía ese genotipo. ¿Algo Bueno, así? por eso, no por nada miramos machos también, ¿no? O sea, vamos a mirar a los machos porque justamente nos permite, de alguna manera, poder ver cuál es la frecuencia, ¿sí?, de entrecruzamiento en la gametogénesis de la hembra, ¿sí? Porque como el macho hijo recibe únicamente estos caracteres a partir del cromosoma X que viene de la gametogénesis de la hembra, bueno, observar a los machos nos permite de alguna manera ver de manera directa cómo fue esa repartija, entre comillas, de caracteres en la gametogénesis de la hembra. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, al final, la conclusión, justo para este punto, va a ser que no hay diferencia. Justo porque acá vemos a los machos. Y, Exactamente. La respuesta a ese inciso A sería que no habría diferencias porque lo que estamos analizando son la progenie, los machos que forman parte de la progenie, y entonces, como analizamos machos, el macho progenitor aporta el cromosoma Y. Como los caracteres se encuentran codificados en el cromosoma X, la distribución de esos caracteres va a estar determinada por la gametogénesis de la hembra, no por la del macho, en los machos, hijos. ¿Se entendió? Sí, sí, va, qué sé yo. sí, perfecto.
Es medio un trabalenguas. Siempre tienen que pensar en qué es lo que queremos ver. Entonces, justamente, probar la herencia de un par de caracteres ligados al sexo nos permite sacarnos de encima la mitad de la carga genética, o sea, poder ver el aporte de las hembras a la descendencia. Como que el macho queda silenciado, digamos, no aporta. Entonces eso nos pone, es como los experimentos ¿se acuerdan de Test Cross que veíamos? Que como uno sabe que es recesivo, o sea, sabe que quién es el que aporta la información. Acá lo mismo. Sí, es una forma también de simplificarnos un poco el panorama y entonces poder analizar justamente lo que quería ver Morgan, que era, bueno, la frecuencia de entrecruzamiento entre caracteres. Nos sacamos la mitad de la carga genética, como decía Sil, y entonces el análisis se simplifica. Sí, yo lo que por ahí me pregunto a veces es cómo hicieron estos científicos, iba a decir estos tipos, pero queda mal, para encontrar justamente los genes que te llevan a un análisis simplificado en la época que ellos estuvieron haciendo sus cosas. Eso es, no sé si trabajaban mucho, si la pegaron de casualidad. Bueno, esto que quede afuera de la grabación, por favor, porque queda medio poco académico, pero no sé, es una cosa que llama la atención Sí, es como llamativo. mirando fenotipo, algo macroscópico, el color del cuerpo, si las alas eran chiquitas o los ojos como eran, cómo se iban dando cuenta de qué aporte tenían los progenitores. Es llamativo. Bueno, pasamos al B. A ver si puedo volver a compartir. ¿Querés que yo Ustedes dé el ven. traje que dejo yo? Ahí voy, ya está. Bueno, ahora dice, hace un esquema del cromosoma X representado como una línea sobre la cual ubiques los genes W, M e I, justificando por qué elegís esa distribución. Y acá voy a hacer la línea y los escucho a ustedes. Incluso ustedes pueden anotar ahí en esa misma línea. Sí, es bastante finita, no sé cómo hacerla más gruesa, pero bueno, ya está. Yo lo pensé, pero tampoco sé si está bien, por el lado de que cuanto más cercano están los genes, tenemos una mayor probabilidad de que cosegreguen. La distancia exacta no, como que no la sé, pero sí supuse que iba a estar W, I y luego M. Pero tampoco tengo mucha justificación. Bueno, ¿cómo podríamos calcular eso? O por lo menos aproximarlo. Yo vi que había como una ecuacioncita, Centimorgans o algo así se llamaba. Pero no sé. Bien, podríamos, vos lo que dijiste está muy bien. Vos dijiste, bueno, nosotros, quiero borrar esa línea que se me hizo además, ahí está. Vos lo que decías era, cuanto más cercanos están, menor es la probabilidad de que se entrecrucen o de que recombinen, ¿sí? Dicho por lo contrario, cuanto más lejos están, más probabilidad hay de que exista el entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, lo que podríamos calcular es cuál es la frecuencia, ¿sí? O cuál es el porcentaje de recombinantes que tenemos entre caracteres, ¿sí? Esa información nosotros la tenemos, ¿sí? Sabemos que tenemos 1190 machos en total, ¿sí? Nos lo dice el enunciado,
Y después nos hace las comparaciones entre W y M y entre W e Y, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos calcular cuál es el porcentaje de recombinantes que tenemos para un caso y para el otro. ¿Sí? Fíjense, tenemos 223 para el recombinante 1, que tienen el fenotipo dominante, o mejor dicho, el fenotipo salvaje para W y el fenotipo mutante para M, y 224 en el recombinante 2, que tienen el mutante para W y el salvaje para M. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de recombinantes que tenemos entre W y M? ¿Cómo lo calcularían? Ese me dio 37,5%, que lo calculé haciendo los 223 más 224, que son los recombinantes, el número total. Sí. 100. Y nada, por 100 para tener el porcentaje. Se me entrecortó, supongo que dijiste dividido el número total. Sí, sí, sí. Bien. Y eso, bueno, lo multiplicaste por 100. Y eso te dio 37,5%. 37,5. Bien. Y en el caso, eso estamos hablando siempre entonces, que tenemos un 37,5% de recombinantes para los caracteres W y M. ¿Sí? Y ahora para los caracteres W e I, tendríamos que hacer algo parecido. Una pregunta teórica. ¿Esperaríamos el mismo valor o hace falta hacer la cuenta? Sabría que va a ser menor, pero tendría que hacer la cuenta. Bien, Diría. porque se acuerdan que depende del par de genes. Sí, acá estamos analizando otros dos caracteres. Si bien hay uno en común, estamos analizando el gen W, pero ahora con el gen Y. ¿Y cómo da esa cuenta? Esa me dio 1,68. Sería 11 del recombinante 3 más 9 del recombinante 4, ¿sí? Dividido los 1190 ahí va, por 100, y eso nos da, ¿me dijiste? 1,68. 1,68%. Bueno, ahora que calculamos el porcentaje de recombinantes que tenemos entre W y M y entre W e Y, ¿qué podemos decir respecto de su cercanía? Que al menos el W y el I están más cerca entre sí que el W y el M, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos vieron eso? ¿Alguien no lo entendió? ¿O tiene alguna duda? ¿O piensa distinto? A ver si hay chat. Bien, les digo igual. Bueno, y entonces ahora, con esa información, como dijo Agustín y como confirma Martina, sabiendo que W e Y están más cerca y que M está más lejos, ¿podrían ubicar esos tres caracteres en esta línea verde que yo hice acá abajo?
Y se supone que podríamos ubicarlos al menos relativamente, pero no podemos decir la distancia entre, por ejemplo, ¿cuál es el que falta? I y M. Ese no podemos, quedan dos opciones para donde podría estar. ¿Te animás a ponerlo? No Con sé. el anotar. A ver. Acá está. Perdón, a ver. Podría ser una opción. Que estén así. M. Y W. O Bien, podría... acá se cumplen las dos condiciones que observamos recién. W e Y están más cerca y M está más lejos de W. Ahora, ¿cuál podría ser la otra opción? Que en vez de estar acá y que esté de este lado. Por Pues se ejemplo, sigue viendo las sí, distancias. exacto. Se cumplen las dos condiciones que observamos, pero la posición de I podría cambiar. ¿Sí? ¿Qué comparación tendríamos que hacer para poder determinar si está a la izquierda de W o está entre W y M? Sería que nos den los datos del conteo, digamos, para los dos aleros que nos faltan, los dos caracteres, que son I Claro, o y M. sea, comparar I con M, que es la comparación que nos falta. ¿Sí? Para saber exactamente si I está más cerca de M o más lejos respecto de W. ¿Sí? De esa manera nosotros podríamos ubicarlo a la izquierda de W o en el medio entre W y M. ¿Sí? Una cosa que igual nos va a quedar la duda, o sea, esta información la tendríamos que ir a buscar como resultado del experimento de hacer la cruza, digamos, y observar los caracteres entre I y M, ¿no? Pero lo otro que no vamos a saber es la orientación en el cromosoma. No vamos a darnos cuenta si el I está más cerca del telómero o el W o del centrómero, ¿se entiende? Para eso también necesitamos ir a buscar información adicional. A ver qué aparece en el chat. Martina dice, me dio igual. Bueno, no sé si contestabas a esto, Martina, porque yo me demoré unos minutos por escuchar, no miré en qué momento apareció tu respuesta. Sí, creo que era a la anterior, a la de los cálculos de los porcentajes. Bien. Bueno, y ahora lo que nos queda es más bien, bueno, el C es más bien teórico, pero dice propone una hipótesis que explique el origen de los recombinantes, ¿sí? De los que se observan tanto para W y M como para W y Y, y busca si en la literatura sobre microscopía de los cromosomas hay alguna evidencia que la apoye. ¿Buscaron algo? Primero se les ocurre alguna hipótesis que explique. Estuvo rondando porque estuvimos hablando. Sobre eso era lo que tenía más dudas, porque no... Es que ya sabíamos todo lo que pasaba, entonces no podía dar una hipótesis porque, no sé, pienso que si no lo hubiese sabido no se me ocurría nada.
Es que ese es el gran problema, ¿no? Es lo que marcaba Martín cuando hablábamos de Mendel, de ponernos la toga o sacarnos la toga. Bueno, acá es algo parecido, o sea, es tratar de ponernos en el lugar de Morgan y su equipo y decir, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? En este caso, ustedes ya lo saben de biología, ¿qué es lo que está pasando? Y dice Martina, el crossing over. Bien. ¿Y algo más? O sea, ¿qué implicaba el crossing over? Que puedan aparecer recombinantes. ¿Y cómo se daba? ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué cromátides Sí. tiene que producir para dar origen a un recombinante? Serían no hermanas del mismo cromosoma. Y bueno, y ya sabemos que justamente la probabilidad de que se dé el crossing over para dar cierto recombinante estaba relacionada a la distancia entre los dos genes. Bien, y fíjense que por más que dos genes estén muy, muy cerca, como puede ser el caso de W y de Y, existe cierta probabilidad de que se dé, perdón, se dé crossing over, ¿sí? Entre ellos, porque nos aparecen, por más que sean pocos, aparecen individuos recombinantes, ¿sí? Creo que eso está bueno para que no generalicemos diciendo que siempre caracteres que se encuentran cercanos se agregan juntos. Bueno, puede ocurrir que exista crossing over, por más que sea en una proporción, en una frecuencia mucho menor, ¿sí? Entre esos caracteres. Y lo demuestra la aparición de estos pocos recombinantes que sobre el total representan un 1,68%, pero bueno, existen. Claro, podemos hablar de probabilidad, no de certeza. ¿Es más probable, menos probable? Exacto. Bueno, Y sobre lo que preguntaba de buscar información, lo único que llegué a encontrar era que por microscopía electrónica se pudo ver, porque, no sé, al parecer justo habían encontrado un cromosoma que tenía una forma distinta dependiendo del alelo que tenía, entonces así podían diferenciar que había crossing over visualmente, digamos. Sí, por microscopía electrónica se puede identificar, digamos, con mucha paciencia y analizando muchas micrografías, se puede llegar a evidenciar la formación de estructuras vinculadas al crossing over. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Los quiasmas era, no sé si Así se es, decía. sí, sí. sí, así se llama. Sí, que gran parte de la citogenética referida a procesos así descritos a nivel biológico, pero no molecular, tuvieron que ver con las observaciones realizadas en microscopía electrónica. Bueno, ¿y qué pasaría si los genes estuvieran en cromosomas diferentes? Por ejemplo, si W estuviera en otro cromosoma. ¿Habría recombinantes?
cómo esperan que fuera la distribución del carácter. Dije que sí habrían recombinantes y que aparecerían con proporción de 50%, porque se cumple el principio de segregación independiente de los alelos de Mendel. Así es, si está en un cromosoma distinto, bueno, estaría en un cromosoma somático, ¿sí? En un cromosoma no sexual. Y en este caso, tenderíamos a tener una distribución de, como vos decías, cercana al 50%, porque, bueno, estaríamos en el caso en donde la segregación es independiente porque está en cromosomas distintos. O sea, ¿habría crossing over? No, No, porque menos estamos de eligiendo 37. caracteres que no están no son homólogos, digamos, no provienen, no estamos sometiendo a la comparación entre cromátides hermanas, homólogas. Sí, entre Y y M seguirá ocurriendo el comportamiento que estamos describiendo acá. Pero W, que en este caso hipotético lo mandamos a un cromosoma somático, se va a comportar, digamos, va a segregar de manera independiente y no va a estar sujeto al crossing over, al menos respecto de Y y de M, ¿sí? Y vamos a tener una distribución, como decía Agustín, cercana o similar al 50%. Que nos dé ese número, ¿siempre es sinónimo que están en distintos cromosomas? O sea, ¿puedo usar este experimento para llegar a esa conclusión? Claro, tipo, Podría pasar. analizo, lo reformulo lo de Silvina y te dejo, Agustín, digo, analizo dos caracteres y me da 50%. ¿Puedo asumir que están en cromosomas diferentes? En un principio sí, pero no sé, quizá justo puede pasar que en un experimento te termine dando esa proporción. Me imagino, si justo los aleros están muy lejos, por ejemplo. Pero no sé, la verdad. Sí, es esa la respuesta. Cuando los alelos están en el mismo cromosoma, pero están muy alejados, la recombinación casi los puede dejar en una situación indistinguible de que estuvieran en cromosomas distintos en cuanto a cómo se segregaron en las gametas. Tiene segregación independiente, ¿sí? También puede pasar que haya habido recombinación, pero la distancia es tan grande que a lo mejor hubo más de un evento y queda enmascarada porque un evento revirtió, el segundo evento revierte lo que hizo el primero. Exacto. Entonces quedó enmascarada, quedó como tramposa la respuesta porque nos está ocultando el verdadero proceso. Entonces no basta este experimento para descartar que estén en el mismo cromosoma o en cromosomas distintos, o afirmar, digamos, alguna Exacto. de las dos. Digamos que segregación independiente no es sinónimo de cromosomas distintos. Bueno, no sé si habían quedado con algún otro ejercicio o si cortamos acá. Están todos muy callados, salvo Agustín y Martina. La idea es que usemos este tiempo de estar todos juntos para debatir, aunque digan una pavada, una ridiculez, estamos acá para eso, ¿sí? Para pulir y sacarnos dudas y aprender a expresarnos y escucharnos. Nosotros también
queremos escuchar sus opiniones porque es un reflejo de qué quedó en claro de lo que estuvimos tratando de transmitir y si tenemos que volver a explicar algo. O sea, hay un montón de aspectos a contemplar en una clase participativa que pasan desapercibidos y nadie habla. Digamos. No es para criticarlos a ustedes, queremos escucharlos para mejorar las clases también. Bueno, si no hay más dudas, no sé si quedó algún ejercicio pendiente además de este. Sí, creo que dejaríamos para que ellos resuelvan y consulten en el caso de que tengan consultas el ejercicio 5. Perfecto. Ya este seminario, salvo el último problema, no sé si lo podés deslizar, Sí. que habíamos dicho que requería como, a ver si mal no recuerdo, era el último, como que Sí, es el requería último. tener demasiadas contemplaciones, que en este momento del curso creo yo que es más lo que vamos a perder en tiempo que lo que van a ganar en comprensión. Entonces, yo diría que lo dejáramos flotando, no nos olvidemos, si nosotros no nos acordamos, háganos acordar ustedes para poder ir enriqueciendo con fundamento la respuesta, y no que ahora noten un choclo de cosas que van a quedar bastante huecas. No sé si Matías compartís que Sí, sí. es un problema de respuesta complicada para este punto del curso. Entonces, tengámoslo guardado ahí para no olvidarnos y saquemos en algún momento la discusión un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿y qué problemas del seminario 2 están propuestos para, abro el temario, para poder plantear alguno y después comunicamos por Moodle o por el Google Classroom para el resto de los chicos de la otra comisión para el martes? ¿Cuál nos podríamos proponer resolver del seminario de DNA recombinante? Dice el problema 2.1, 2.3, 2.4 y 2.6. ¿Cuáles podríamos elegir? Si querés, Matías, vamos recorriendo. Sí, yo creo que el 2.1, como para empezar Dale. Bueno, a plantear un ejercicio de posibles, posibles especies de ligación perfecto. y condiciones de reacción cuando uno hace el esquema de clonado. Entonces, el 2.1, así les aviso a los chicos, porque ayer no me acuerdo si quedamos en claro en esto, la verdad ahora no me acuerdo. Y después podríamos elegir algún otro. Sí, el 2.3, que tiene más que ver con la formación de mapas de restricción. Bien. A ver. ¿Qué dijiste? 2.1, 2.3, 2.4 y 2.6. A ver, espérate que me fijo de nuevo, pero si me equivoqué. 2.1, 2.3, sí. Podríamos hacer el 2.3 también. ¿Mm? Dale. Sí, sí. Bien, porque por ahí yo creo que en estos vamos a invertir más tiempo en la ejercitación que tal vez después podamos ganar en la resolución de problemas de replicación, ¿no? A lo mejor después vamos compensando estos cachitos que le vamos robando a las clases de otros temas. Entonces, chicos, por favor, traten de exprimir. Tienen también pendiente la constitución de los grupos de WhatsApp. No sé si Matías, vos ya tenés el tuyo, a mí todavía no me incorporaron a ninguno. No se queden con eso porque así vamos avanzando. ¿Sí? Bueno. Les hago una pregunta. Sí. La clase pasada, no me acuerdo quién dijo que había un Classroom, el que subían las cosas, y como yo me incorporé nueva a la comisión, no tengo el link. Bueno, espérate que te copio el link. Dale. Al Classroom, espérate que tengo que... Ahí lo pego en el chat. Justo en un momento que Matías estaba explicando me distraje porque estaba subiendo la grabación de la primera parte. Ahí lo pego en el chat y por eso me quedé mirando cosas del Classroom. Ahí fue, Martina.
¿Se ve? No, todavía no me llegó. Por ahí porque estoy desde el celular. A ver, espérate que... Si no, después... A mí tampoco, ¿eh? No, debe ser que Ahí está. a todos Ahí está. los mandé a la sala de espera. Bueno, no sé, a los que estuvieran, y no hay nadie en la sala de espera, así que no le llegó a nadie. Bueno, ahí estamos. Bueno, chicos, por favor no se demoren en la confección de los grupos de WhatsApp, así nos vamos comunicando. Bueno, cualquier duda, nos mantenemos en contacto y que la pasen bien. Chao, gracias. Chao, Adiós. chicos. Chao, Mati. Chao, gracias. Chao a todos.